Vamos a ver Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, del versículo 1. Del versículo 1 yo voy a leer. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Del versículo 6 al 9 vamos a leer juntos. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te hará lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hoy vamos a aprender el tema de Saulo, que ha cambiado, y vamos a meditar 4 cosas. El acontecimiento más importante en el cristianismo es cuando Saulo se convirtió. ¿Y por qué esto es tan importante? Es porque el apóstol Pablo, que tenía el privilegio por mucho conocimiento de la Biblia y la ciudadanía romana, ha cumplido un papel muy importante en levantar las iglesias donde los judíos y los gentiles se unían. Él mismo recibió la salvación y se cambió, y además levantó las iglesias. Y hay otra cosa muy importante también, que es: Él ha dejado la Biblia. Por eso, ¿cuántas veces sale en la Biblia el acontecimiento de la conversión del apóstol Pablo? 3 veces. Es muy importante. Es decir, a través de este acontecimiento ha comprobado que el apóstol Pablo es un apóstol. ¿Por qué? Porque le reconocían como un apóstol solamente cuando uno se encontraba con Jesús, que había resucitado directamente. Así que con el derecho podía predicar el evangelio más fuertemente a los gentiles y a los judíos. Hoy vamos a revisar 4 cosas. Y lo primero es que el celo es más importante, la dirección es más importante que el celo. Vamos a aprender que conocer la voluntad verdadera de Dios es más importante que tener el celo. Y el segundo es que tengamos constantemente los encuentros íntimos con Jesús, como realmente el encuentro con Jesús para Pablo ha sido el punto de cambio de su vida. Y el tercero es que el momento de reconocer a Jesús como el Señor es el primer paso de la vida cristiana. Después de recibir la salvación, debo servir al Señor constantemente como el dueño de mi vida, porque yo soy su siervo, y de esto vamos a pensar. Y por último, lo que Dios había planeado a través de Saulo fue la iglesia, y Él ha dejado las cartas. Como eso, Dios tendrá providencia y planes que quiere cumplir mediante nosotros después de salvarnos, ¿o no? Sí lo tiene. Entonces, ¿qué es eso? Lo vamos a pensar ahora. Si vemos el material, ahí dice la vida de Saulo antes de conocer a Jesús. En el número 1 dice: la dirección es más importante que el celo. Hay que revisar si mi celo coincide con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo no necesitaba a Cristo que muriera en la cruz por sus pecados, porque él guardaba los mandamientos, porque él era celoso de Dios. Entonces, Hechos capítulo 22, versículo 3, lo vamos a leer juntos. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. En Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las traiciones de mis padres. El apóstol Pablo, antes de cambiar de corazón, había escuchado de Jesús y lo conocía. Él sabía de la vida, milagro, la resurrección de Jesús. Ya lo había escuchado claramente. Sin embargo, a pesar de que lo sabía, no lo aceptaba. Si vemos la línea de abajo, en la tercera fila hay una flecha. Antes, cuando Esteban murió, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y ahí Saulo aparece por primera vez. Saulo consentía en la muerte de Esteban, y Saulo, entrando casa por casa, arrestaba a los hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel, y así comenzó a desintegrar las iglesias. Con el plan de estropear las iglesias, estuvo yendo hasta Damasco, donde era extranjero. Su corazón estuvo lleno de odio y prejuicio hacia los cristianos, y pensaba que eso era tener pasión hacia Dios. ¿No es así? Vamos a buscar Hechos, capítulo 26, versículo 9. Capítulo 26, versículo 9. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Ahí sale. Capítulo 26, versículo 9. Vamos a leer juntos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazaret. ¿Había creído qué cosa? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús Nazaret. Entonces, él pensaba que era algo digno ante Dios oponerse a Dios y perseguir a los cristianos. Él tenía pasión. Pero hay una cosa en nuestra vida cristiana también. Uno tiene pasión, pero esa pasión no concuerda con la voluntad de Dios o de la iglesia, sino con su propio pensamiento actúa y a veces lastima los sentimientos de los hermanos. Uno puede llevar este tipo de vida cristiana también. Entonces, si vemos la Biblia, en Proverbios capítulo 19, versículo 2, vamos a leer juntos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que apresura con los pies peca. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, también dice así: ¿qué es lo primero que necesita el obrero de Dios? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. La voluntad de Dios, ¿cierto? ¿No? Y después dice, como obrero que no tiene que avergonzarse. Eso es tener pasión, ¿cierto? Entonces, primero hay que saber cuál es la voluntad de Dios y luego seguir esa voluntad entregándose a sí mismo. Esa es la primera lección que podemos sacar mediante la vida de Saulo antes de cambiarse de corazón. Y segunda lección, vamos a ver el material ahora. El punto de cambio de su vida fue el encuentro con Jesús. Aunque el encuentro con Jesús ha cumplido un papel muy importante en el cambio de la vida de Saulo, lo más importante es que Saulo siguió en comunión con Jesús. ¿No es así? Entonces, si vemos la flecha de abajo, dice, aquí se muestra el encuentro con Jesús, donde su vida cambió completamente. Él se encontró con Jesús. Todas las personas que Pablo había conocido pudieron cambiar su vida como Jesús lo hizo. No, ninguno lo ha hecho. Él se encontró con Jesús y antes de eso se había encontrado con muchas personas. Entre todos esos encuentros, unos eran significantes y otros insignificantes. Como él era un erudito en ese tiempo, debe haberse encontrado con muchos sabios y esos encuentros deben haberle entregado más inteligencia. Quizá haberse encontrado con Gamaliel fue un encuentro muy significante para él. Sin embargo, en la Biblia nos menciona
detalladamente sobre esos encuentros. La aparición de él fue desde el momento de haberse encontrado con Esteban. El encuentro con el testigo verdadero de Dios, Esteban, fue el comienzo del cambio de su vida. Él escuchó el sermón de Esteban y miró directamente el martirio de él. Escuchó su sermón, vio su rostro como el rostro de un ángel, su valentía mientras moría siendo apedreado sin resistir, y también escuchó directamente la palabra que decía que no les tomara en cuenta este pecado y que Jesús estaba a la diestra de Dios. Todo esto llegó a la cumbre cuando Cristo apareció en Damasco. Entonces hubo un orden en los acontecimientos, ¿cierto? La muerte de Esteban sirvió para preparar el corazón de Pablo. Pero después del encuentro con Jesús, su vida cambió completamente y también él cambió de su corazón. Eso fue algo muy maravilloso. María Magdalena, quien tenía un espíritu de demonio inmundo, la mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, Zaqueo, pequeño de estatura y rico con un corazón vacío, Bartimeo, el ciego, etc., todos ellos han cambiado y yo también cambié después de conocer a Jesús. Hace 3 días yo fui a un parque, no sé si ustedes fueron también, y las hojas se coloraron de otoño. Estaba muy lindo y me di cuenta de que mi vida estaba muy ocupada y que no tenía tiempo. Pero mirando eso, viendo que los árboles se cambiaban de color en otoño por la ley de Dios, me acordé del proceso de cambio de mi vida mediante la palabra después de recibir la salvación, y pude alabar a Dios en ese momento. Porque es gracia de Dios que me haya dejado en la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo, y constantemente me está cambiando a través de la palabra. Yo pude tener tiempo de meditar sobre esa gracia. Si vemos aquí atrás, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? ¿En qué manera nos va a confirmar? La manera sale en el capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, es necesario tener comunión con Jesús. Como nuestra vida ha cambiado después de recibir la salvación y el encuentro con el Señor ha sido el punto de cambio de mi vida, para poder cambiar nuestra vida constantemente es necesario tener una comunión íntima con el Señor. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay una clave para poder estar lleno de alegría verdadera que Dios nos permite. No solamente la alegría, no solamente el gozo, sino cuál es el poder que cambia nuestro pensamiento y vida. Es Jesús mismo, ¿no? Y tercero, reconocer a Jesús como el Señor es el primer paso de la vida cristiana. Sirvamos a Jesús, quien me salvó para siempre, como el dueño de mi vida. Vamos a buscar Hechos. Hechos capítulo 22. Capítulo 22, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Lo voy a leer yo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El versículo 10 lo vamos a leer juntos. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué significa esto? Como quiera que sea el orden, mándame, Señor, y lo haré. Con ese corazón está diciendo lo siguiente. ¿Por qué?
porque el dueño de la vida es Jesús ahora. Entonces, si vemos Hechos capítulo 2, versículo 39, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando recibimos la salvación podemos reconocer que Jesús es el Salvador de mi vida y que Él es mi Señor y mi dueño. Por eso existe la palabra Señor y Cristo. En Lucas capítulo 2, versículo 11 también dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Se repite, ¿no? En Hechos capítulo 10, versículo 39 también. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dijo que el Señor de todos es Jesús. Jesús es Cristo, ¿no? Aunque queramos separar al Señor y a Cristo, no se puede. Si Él es Cristo de mi vida, es necesario reconocer que Él es el Señor de mi vida realmente y que Él es dueño de mi vida. Con ese pensamiento debemos vivir. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer juntos. El 5 vamos a leer juntos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El apóstol Pablo estuvo predicando, pero ¿qué cosa predicó? Esta palabra solamente. Predicó a Jesucristo como Señor, que Jesús era Cristo y Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Él se convirtieron en sus siervos y sirvieron siempre, ¿cierto? Necesitamos esa postura. Hay que pensar siempre que yo existo como siervo de hermanos y que soy siervo de mis estudiantes. Con ese corazón y postura necesitamos servir al Señor. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 sale. Vamos a leer juntos el material. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hasta aquí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ustedes saben cuál es la defensa de los cristianos, ¿cierto? ¿Qué es? Es santidad. Si el hombre se santifica, uno obtiene la valentía, ¿cierto? Pero para ser santo, ¿qué es lo más necesario? Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Es correcto. Es el Señor. El Señor Jesús. Hay que tener ese corazón. Vamos a ver el 4. El cuarto. Dios ha cumplido sus planes mediante Saulo. El plan de Dios es levantar las iglesias. Y no solamente es eso, sino ha dejado las cartas, la cual es la palabra de Dios, la Biblia. Sigamos la vida de Saulo para que el plan y la providencia de Dios que nos salvó se cumplan. El camino del apóstol Pablo fue el camino del sufrimiento. Es sacrificio. Vamos a buscar la Biblia. Hechos, capítulo 22. Capítulo 22. 22, versículo 15.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Está hablando del plan de Dios, que es que el apóstol Pablo reciba la salvación. Testigo suyo de lo que has visto y oído. La palabra testigo en griego es martus, significa mártir. Es decir, para ser testigo de Cristo, ¿qué es necesario? Es necesario la voluntad del sacrificio para poder padecer martirio. Vamos a leer 21 juntos, el versículo 21. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Podemos saber que el apóstol Pablo recibió la salvación para poder predicar el evangelio a los gentiles. Capítulo 26. Del versículo 16 al 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los santificados se refieren a la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la providencia de Dios por la que el apóstol Pablo recibió la salvación y cambió de su corazón? Es para levantar la iglesia. La razón por la que el apóstol Pablo recibió la salvación es diferente a la razón por la que nosotros recibimos la salvación. En medio de la providencia maravillosa de Dios, el apóstol Pablo recibió la salvación. Pero lo importante es que el apóstol Pablo no recibió la salvación por casualidad, sino la recibió en medio de la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene planes y voluntad que quiere cumplir mediante nosotros también. Aquí abajo dice así en el material. Yo voy a leer el material, la parte de letra roja en el medio. Saulo, después de conocer a Jesús, se convirtió en Pablo. Su vida cambió de gloria a aflicción. ¿Y cómo es mi vida ahora? Job capítulo 23, versículo 14 lo vamos a leer juntos. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. En Salmos capítulo 138, versículo 8, hay una palabra muy similar a esta. Vamos a leerlo juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. The Lord will fulfill his purpose for me. Dijo que Él cumpliría su propósito en mí. El apóstol Pablo se entregó a sí mismo para que el plan de Dios se cumpliera. Entonces yo, ¿y yo? Si vemos un ejemplo abajo, dice así. Un hermano santo dijo lo siguiente cuando oraba, que salvara a su familia con la mano del Señor. Así le pidió. Pero después se dio cuenta de algo. ¿Quién era la mano del Señor? Se dio cuenta de que Él mismo era la mano de Él. Entonces, en San Marcos capítulo 5, versículo 19, dice así. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes las cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Los tuyos. Y en Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Génesis capítulo 19 versículo 12 también dijo, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Josué capítulo 2 versículo 18. En Josué le dijo lo siguiente a Rahab, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a
toda la casa, a toda la familia de tu Padre. Entonces, si vemos aquí, nos damos cuenta de que siempre uno recibe la salvación primero y después viene la familia y los conocidos. Para cumplir esa voluntad yo recibí la salvación primero. Hoy vimos 4 cosas, otra vez. Voy a resumir. Conocer la voluntad de Dios es más importante que tener el celo y pasión. Y segundo, como nuestra vida cambió después de conocer a Jesús, para poder cambiarnos constantemente como trabajadores dignos del Señor, teniendo la personalidad de Cristo hasta que venga el Señor, debemos tener una comunión íntima con Jesús. Y el tercero es que hay que saber que Jesús es dueño de mi vida y Dios ha cumplido, como Dios cumplió su plan y providencia mediante el apóstol Pablo, me gustaría que nuestro camino sea similar al camino de aflicción del apóstol Pablo para que su plan y voluntad se cumplan a través de mi vida. Entonces hay que recordar que nosotros no fuimos levantados como profesores de casualidad. Vamos a orar juntos. Dios Padre que está vivo, te damos gracias por salvarnos y hacernos morar en la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor, para que podamos ser utilizados como colaboradores de la obra preciosa de Dios. Esperamos que podamos llevar a cabo el trabajo que tú nos entregaste en medio de la comunión íntima con Dios, para que podamos obtener el poder del Señor en su sabiduría. Sabemos que la vida de un hombre no puede cambiar con la experiencia e inteligencia del hombre. Te pedimos que nos utilices para que el Señor aparezca mediante nuestra vida y que el corazón de los niños se conmueva y que la vida de ellos cambie. Te dejamos todas las reuniones que todavía quedan en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén.